tardes, muchas gracias. Los saluda José Antonio Neira Flores, director de la Escuela de Formación Auxiliares Jurisdiccionales de la Corte Superior de Lima. En esta oportunidad tenemos a la profesora Diana Gisela Mila Vázquez, que va a colaborar con nosotros. Ella va a hablar sobre los beneficios penitenciarios en Perú y España, que es un tema que normalmente no lo manejamos, no lo conocemos. Casi siempre trabajamos temas penales, procesales, así que una de las pocas expertas que hay en el país, que acaba de publicar un libro y por lo tanto merece la máxima atención, tanto los amigos que van a estar presentes, así como los que a través del canal TV del Poder Judicial van a poder presentar esta imagen en directo y también a través de YouTube una vez que esté colgada. La profesora Diana Gisela Mila Vázquez es doctora y máster oficial en Derecho por la Universidad de Alcalá. Es abogada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es profesora de Derecho de Ejecución Penal y Criminología en el Máster en Ciencias Penales de la Universidad de San Martín de Porres, coordinadora académica del área de ejecución penal de la revista Jus Puniendi, Sistema Penal Integral, y entonces la vamos a recibir con un fuerte aplauso a la profesora Mila Vázquez. La metodología va a ser 45 minutos de exposición y de ahí todas las preguntas que ustedes deseen, ¿ya? Está en el uso de la palabra la profesora. Muchas gracias. En primer lugar, quisiera expresar mis palabras de agradecimiento al doctor Neira Flores por su cordial invitación. Bien, como lo señaló, esta tarde vamos a someter a su consideración algunos temas o problemas relacionados con los beneficios penitenciarios, principalmente en Perú, y también realizando una comparación con España. Bien, solemos escuchar en la prensa, tanto en los medios televisivos como en la prensa, también podemos leer en la prensa escrita, que los marcos abstractos de la norma penal, entiéndase que el incremento de las penas, así como también se deben restringir los beneficios penitenciarios, ¿verdad? La prensa, actuando como una de esas fábricas del miedo en ese contexto irrazonable de la expansión del derecho penal, ha señalado y sigue señalando que los beneficios penitenciarios deberían desaparecer. El mensaje que suelen mandar a través de estos medios es que, por ejemplo, Juan Pérez ha cometido un delito de homicidio calificado, pero no se va a cumplir en su totalidad la pena, por ejemplo, de 20 años. ¿Por qué? Porque se le va a conceder un beneficio, ya sea de semilibertad o liberación condicional, a la mitad de la condena. Pero a ello se le suma una posible redención de penas por el trabajo y la educación. Esto es, si es que ha trabajado o ha estudiado, se le añadirá ese beneficio penitenciario, con lo cual podría acceder o salir antes del cumplimiento total de su condena efectiva, no a los 20 años, sino a los 6 años. Pero la prensa no nos dice en sí en qué consisten estos beneficios penitenciarios ni la finalidad que se proyecta desde nuestra Constitución. Bien, los beneficios penitenciarios son aquellos instrumentos normativos que en la historia penitenciaria y en la actualidad han servido para cortar la pena privativa de libertad o para disminuir el tiempo efectivo de internamiento. En cuanto a su naturaleza jurídica, la doctrina en el Perú considera que los beneficios penitenciarios son incentivos, mientras que en España la doctrina mayoritaria es unánime al señalar que los beneficios penitenciarios son derechos. En el Perú, el Tribunal Constitucional ha señalado que son garantías previstas por el derecho de ejecución penal. Ha señalado el tribunal que los beneficios penitenciarios no son derechos fundamentales y por lo tanto sí pueden ser garantías porque las garantías no engendran derechos subjetivos. Por su parte, también la Corte Suprema ha señalado que cumplen un doble rol. Son a la vez incentivos y garantías. A partir del Acuerdo Plenario 8 del año 2011, como pueden observar, se le dio esa doble naturaleza, derechos e incentivos. Bien, como les había señalado, España, esa doctrina mayoritaria señala que los beneficios penitenciarios pueden ser derechos.
pero derechos desde un ámbito no absoluto, sino relativo, que está condicionado al cumplimiento de determinados requisitos legales. Con lo cual no quiere decir que por el hecho que un interno cumpla esos requisitos legales que establece la Ley Orgánica General Penitenciaria del año 1979, así como el Reglamento Penitenciario del año 1996, se le tenga que entregar automáticamente o conceder por parte del juez de vigilancia penitenciaria un beneficio penitenciario, sino que ello dependerá de la evaluación que realice estrictamente el juez y someterá a su valoración si concede o no un beneficio penitenciario. En el Perú justamente se señaló esa doctrina mayoritaria, dijo que no podía ser derechos porque con el solo cumplimiento de estos requisitos legales, los internos no deberían acceder a un beneficio penitenciario. Y de esta postura señalamos que sí son derechos, pero no desde ese ámbito absoluto, sino desde un ámbito relativo, que queda a valoración y lo trascendental. Incluso el Tribunal Constitucional peruano ha señalado que lo trascendental es la valoración que realice el juez para su concesión. En cuanto a su finalidad, el artículo 139.22 de la Constitución Política Peruana, así como el artículo 25.2 de la Constitución Española, es unánime también al señalar, coinciden ambas normativas supremas en señalar que los beneficios penitenciarios y el régimen penitenciario se guía por estas teorías rehabilitación, reincorporación, reeducación del interno a la sociedad. Estas teorías que se engloban en la resocialización. Resocialización que se entiende desde un concepto de mínimos. Esto es que el interno, una vez estando en libertad, respete la ley penal. Y si estiramos esos mínimos, significa la no desocialización. A ello nos preguntamos, ¿en nuestro sistema penitenciario se cumple este fin constitucional que se proyecta desde una norma suprema? ¿Le damos o le ofrecemos a un interno el tratamiento adecuado en nuestras prisiones? No, ¿verdad? Hay un hacinamiento crítico, no contamos con el personal suficiente o que incluso en prisiones contando con ese personal suficiente, la mayoría de ellos, son personal corrupto, que no tiene un salario digno, alrededor de, algunos pueden recibir 900 soles, 800, 1000, otros quizás 600. Entonces, ¿qué hacemos con un sistema penitenciario como el nuestro? Necesitamos de una reforma urgente en ese sentido, desde las Naciones Unidas, desde las reglas mínimas de tratamiento, incluso las actualizadas con las reglas Mandela del año 2015, el año pasado, se ha señalado que lo más importante, una de las patas, una de las vigas más importantes de un sistema penitenciario es justamente el personal penitenciario. La norma también es importante, ya lo decía hace algún tiempo, un siglo pasado, el coronel Montesinos, quien regentó la prisión de Valencia en España y quien introdujo un nuevo modelo denominado el sistema progresivo y que se extrapoló en toda Europa y que luego también un siglo después se introdujo en nuestra normativa penitenciaria peruana. ¿Qué señaló este señor? Que lo más importante es el personal penitenciario y lo secundario era la norma. En ese sentido, necesitamos una reforma urgente que se someta, entre otros factores, a un proceso de selección para que este personal no sea un personal capacitado, algún personal que sea, por ejemplo, que maneje muy bien las normas, que maneje criminología, porque es quien al fin y al cabo va a estar en una relación directa con el interno. No se trata solamente de que un personal o agente penitenciario abra y cierre las puertas de prisión, sino que también ellos son los que van a estar en una convivencia diaria con el interno. Entonces, estas personas tienen que ser preparadas. No es cualquier personal penitenciario. Por ejemplo, en España, el personal penitenciario, para trabajar dentro de prisiones, pasa por un examen riguroso
se preparan alrededor de un año, pasan un examen escrito, pasan un examen oral y después de haber aprobado estas etapas es que ya obtienen ellos la plaza. Y tienen un salario digno, mínimo, alrededor de 1.500 euros. Entonces, este personal no está proclive a caer en estas prácticas corruptas como en el Perú, ¿verdad? En el Perú, no todos, no tenemos un personal suficiente y si además de ello no tenemos un personal formado y bien remunerado, entonces es muy fácil que el interno corrompa al personal para que le deje pasar un teléfono, para que le deje tener un televisor en una carceleta, para que tenga un cargador, etc. Entonces, una de las principales reformas de nuestro sistema penitenciario es precisamente, ¿no?, realizar una purga para que no exista más esa corrupción dentro de las penales. Y esa purga, de manera indirecta, va a ser justamente a través de un proceso de selección. Claro, no de a mañana, sino esto es un proyecto a mediano y largo plazo que se tiene que establecer. Por otro lado, como les decía desde un comienzo, tenemos prisiones hacinadas. ¿Qué hacer en ese sentido? ¿Construimos más prisiones? ¿No? Vemos un crecimiento progresivo de los internos. Actualmente tenemos alrededor de 79.000 internos en prisiones, con una capacidad de 35.000. ¿Cuánto tenemos en exceso? Alrededor de 40.000, 45.000 internos, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos con ese exceso de internos? ¿Construimos más penales? Porque si hay un incremento progresivo de esos internos, quiere decir que nos falta espacio, nos sobran internos. Entonces, construimos más cárceles. Con ese crecimiento progresivo tendríamos que construir por lo menos 2 prisiones tipo San Juan de Lurigancho, que tienen una capacidad de albergue de 3.500 personas, pero eso no es la solución. Y si encima tenemos procesos inmediatos, ¿no?, que un buen número de internos, aparte de los 40.000 que ya tenemos en exceso, sube esa tasa a 50.000, 60.000, ¿a dónde vamos a llegar? Vamos a colapsar. Ya la ministra de Justicia ha señalado que el sistema penitenciario lo ha decretado en estado de emergencia. ¿No? En estado de emergencia, ¿qué quiere decir? Que es que también debemos señalar a la población que la seguridad no solamente va a ser en las calles, sino que también necesitamos una seguridad dentro de prisiones, ¿no? Que también a la ciudadanía le conviene que un interno dentro de prisión se eduque, se forme, atender a esas carencias, porque cuando salga de prisión ya va a ser una persona de bien, o simplemente resocialización desde un concepto de mínimos, que esta persona sea capaz de respetar la ley penal. Ahora yo les pregunto, ¿eso no nos conviene como ciudadanía? Que cuando estemos caminando por las calles nos sintamos que no vamos a ser amenazados por un delincuente que no nos va a robar la cartera, que no nos va a robar el celular. Claro que nos conviene y para ello también debemos informar a la sociedad de que también es importante, porque es un fin constitucional la resocialización, es que yo al interno como Estado tengo que educarle, tengo que darle las herramientas necesarias para que se haga efectivo ese principio constitucional. Entonces, ¿no?, tenemos que hacer una reforma del sistema penitenciario desde el personal penitenciario, que es lo más importante, también reestructurar, crear prisiones, pero no, como les digo, desde ese fundamento para disminuir el hacinamiento carcelario, sino crear prisiones donde el interno efectivamente pueda seguir un programa de tratamiento, ¿no? Por ejemplo, este programa creo, Construyendo Rutas de Esperanza y Oportunidades. Es un programa que se emplea en algunos penales de Lima, entre otros en Ancón 2. Después de algún tiempo se ha visto que solo el 2% ha reincidido y el 98% no. Entonces quiere decir que sí se está cumpliendo la resocialización. Entonces, ¿qué hacemos? Creamos más infraestructura adecuada
para poner en marcha estos programas efectivos de internamiento, ¿no? Y para que esta resocialización que se establece desde la Constitución no sea letra muerta. Entonces, ¿no? Programa de selección, cambios del personal, construcción de nuevas cárceles. También necesitamos, por ejemplo, someter constantemente a formación el personal penitenciario, ¿no? Que no solamente desde el principio este personal se instruya, sino que también constantemente reciba formación. Bien, es en torno a la reforma del sistema penitenciario como tal. Seguimos con la normativa en cuanto al Perú. El Código de Ejecución Penal, específicamente el artículo 42, señala el catálogo de beneficios penitenciarios que tenemos. Tenemos, por ejemplo, los permisos de salida, tenemos el beneficio penitenciario de redención de las penas por el trabajo y la educación, tenemos el permiso de semilibertad, tenemos el de la liberación condicional y tenemos el de la visita íntima. También señala el Código de Ejecución Penal otros beneficios. Por su parte, en el ordenamiento español no se establece tal como nosotros lo tenemos en nuestro Código de Ejecución Penal, sino ellos lo tienen en su reglamento. El artículo 202 del Reglamento Penitenciario Español recoge a manera de numerus clausus los beneficios penitenciarios, como por ejemplo el indulto particular y el adelantamiento de la libertad condicional. Ahora más adelante vamos a señalar en qué consiste. Bien, retornamos a estos beneficios que nosotros tenemos en el Perú y vamos a empezar por los permisos de salida o la redención de penas por el trabajo y la educación. Este beneficio en estricto es una forma de acortamiento de la pena privativa de libertad y tiene varias modalidades, el 2x1, el 5x1, el 6x1, 7x1. Menos mal que ahí nos quedamos, porque si hubiésemos seguido en esa reforma, estuviéramos 10x1, 20x1, quién sabe, más adelante también saldrá alguna normativa, ¿verdad?, para restringir más el acceso a estos beneficios penitenciarios. No lo sabemos, pero los tenemos. De hecho, con un poco de vergüenza lo digo, es el Perú el único que tiene estas modalidades. Tras una revisión exhaustiva de los diferentes ordenamientos, podemos encontrar que todos o la mayoría solamente tienen esa modalidad, el 2x1, ¿no? Entonces nosotros en esa producción vertiginosa de normas penales para restringir beneficios penitenciarios y en el populismo punitivo en el que nos hemos visto o en el que estamos viviendo actualmente, es que se limitan y se crean nuevos mecanismos para que los internos no tengan acceso o que puedan salir no antes de prisión, sino mucho después. En cuanto a los antecedentes, esta figura penitenciaria se creó en el gobierno dictatorial de Francisco Franco en el año 1937. En un principio, este beneficio penitenciario se creó para conceder a los presos políticos. Esto es, para que los presos políticos de este gobierno puedan salir antes de prisión. Luego, ya con el devenir del tiempo, se aplicó para los delitos comunes, 2x1. También tenemos como antecedente las recomendaciones de las Naciones Unidas, las reglas mínimas de tratamiento, que se introdujeron a partir del año 1955 en el Congreso de Ginebra. Luego estas reglas de tratamiento se fueron actualizando en el año 1977 a través del Consejo de Europa del año 2006 y finalmente con las reglas Mandela en el año 2015. Y se introduce en el Perú por primera vez en el decreto legislativo 17581, denominado Unidad de Normas para la Ejecución de Sentencias Condenatorias. Entonces tenemos que la redención de penas por el trabajo y la educación actualmente se concede tanto para el interno sentenciado como para el interno procesado. Nuestra normativa penitenciaria prohíbe el
1, ¿qué es lo que quiere decir? Que no se permite o no se concede a efectos de contabilizar este beneficio si es que el interno, por ejemplo, el mismo día ha trabajado y estudiado, solamente se entrará a contabilizar o bien el estudio desarrollado el mismo día o bien el trabajo. A diferencia de la normativa española, que si el interno ha trabajado o estudiado el mismo día, sí se entrará a su contabilización. En el Perú se va a tener en cuenta la redención de penas, al menos por el trabajo desempeñado o la educación o la formación que haya seguido el interno durante al menos 4 horas. Y se acredita esta redención de penas por el trabajo a través de la planilla de control laboral efectiva, a través de la inscripción en el registro de trabajo. Se acredita con esta planilla, por ello es importante que una vez los internos se empiezan a trabajar o a estudiar, que se inscriban tanto en el registro de planilla laboral o educativa. Luego pasamos a los permisos de salida. Estos beneficios penitenciarios, tal como se consideran en el Perú, permite el egreso temporal del interno, ya sea procesado o sentenciado. Quien se encarga de concederlo es el director del establecimiento penitenciario, por medio de una resolución directoral. En esta resolución directoral se tiene que señalar el lugar del destino del interno. Se otorga por un máximo de 72 horas, pero no quiere decir que generalmente el interno los otorgue por este tiempo, sino también puede suceder que lo otorgue por 48 horas, que lo otorgue por 12 o por 6. Va a depender del lugar donde se traslade el interno y la actividad por la cual se le ha concedido este permiso de salida. Y dice también la norma, específicamente el artículo 43 del Código de Ejecución Penal, que se concede por razones de urgencia o de emergencia. El primer acápite señala específicamente la enfermedad grave o muerte del cónyuge o concubino, padres, hijos o hermanos del interno. No te deja otra posibilidad. Ahora yo les pregunto, en este caso, ¿qué hacemos? Por ejemplo, si es que ha fallecido o tiene una enfermedad grave, un padre o una madre no biológica, que se ha criado o que ha estado conviviendo durante muchos años con el interno. ¿Qué hacemos en ese sentido? Porque la norma es exacta, es taxativa, no te da otras posibilidades. En ese caso, el director no lo concede. Y aquí debemos rescatar la norma española. La norma española dice que para efectos de permisos de salida concede tanto a la cónyuge o concubina, padres, hermanos, hijos del interno, además de aquellas personas que están íntimamente ligados con el interno. Entonces ahí la posibilidad es abierta, siempre y cuando, ojo, esto se acredite, ¿no? Se acredite por medio de testimonio de familias, de vecinos, etcétera. Entonces es una labor ya que va a investigar el trabajador social a efectos, y rápida sobre todo, ¿eh? A efectos de que conceda este permiso de salida. Ahora, ¿qué entendemos por enfermedad grave? ¿No? También es una posibilidad bastante abierta para entender enfermedad grave. La doctrina ha señalado que por enfermedad grave se debe entender cuando se está en situaciones de peligro, ¿no? Cuando ya el familiar está a puertas de morir. En el caso de un cáncer, ¿se podrá conceder un permiso de salida? No, ¿verdad? Porque el cáncer tiene varias etapas y si se encuentra en la primera de ellas, entonces el permiso de salida no se va a conceder. Si es que está en la última etapa, sí se va a conceder el permiso de salida. Luego tenemos otra situación de emergencia para conceder este permiso de salida. Es el nacimiento de los hijos. La norma señala de los hijos, pero ¿qué sucederá cuando sea un hijo extramatrimonial? ¿Le concedemos o no le concedemos el permiso de salida?
por un criterio, claro, también se debería aplicar ese criterio de humanidad en la primera razón de urgencia y emergencia, ¿verdad? Pero como no te prohíbe, dice la norma, como no lo prohíbe específicamente, por un criterio de humanidad que rige todo el sistema penitenciario, sí se le concederá el permiso de salida, en caso de que sean hijos extramatrimoniales. Luego tenemos otra razón de urgencia que viene a ser para realizar gestiones personales de carácter extraordinario que demanden la presencia del interno en el lugar de la gestión. Puede ser, por ejemplo, cuando el interno va a declarar su instructiva o cuando va a realizar, ¿no?, una declaración como testigo, etc. Luego tenemos otra modalidad para realizar gestiones para la obtención de trabajo o alojamiento ante la proximidad de su liberación. En este caso, ¿cuándo será que el director del establecimiento penitenciario conceda este permiso de salida? ¿Le concedemos faltando 8 meses? ¿Le concedemos faltando 9 meses? ¿6 meses? ¿4 meses? Aquí, ojo, el director del establecimiento penitenciario tiene que ser muy astuto, porque si le concede al interno este permiso de salida faltando 8 meses, cabe la posibilidad de que este interno se fugue. Entonces, se ha acordado también en la doctrina, en ello es unánime al señalar, que los internos se les pueda conceder ante estas posibilidades el permiso de salida faltando 2 meses o 1 mes, ¿no?, para que pueda buscar un trabajo o un lugar donde se vaya a alojar. Luego tenemos otro beneficio penitenciario, que es la semilibertad. Este beneficio penitenciario, por ejemplo, en España no se considera como tal. La semilibertad en España forma parte del régimen penitenciario o en términos clasificatorios forma parte del 3er grado, ¿no? Nosotros en el Perú tenemos el sistema progresivo. En España existe el sistema de individualización científica. Ellos también tuvieron un sistema progresivo que fue más duro, con compartimentos estancos. Esto quiere decir que para que el interno pueda acceder a la liberación condicional, previamente tenía que pasar por el 1er grado. Dividen ellos, ¿no?, este sistema en España por 4 grados o 4 fases. El primero, el régimen cerrado. Luego, el 2º grado, régimen ordinario. El 3er grado lo llaman o denominan régimen abierto. En este régimen abierto se encuentran justamente los permisos de salida que acabo de mencionar y la semilibertad. Antes, en ese sistema progresivo, necesariamente tenían que pasar por ese régimen cerrado. Luego por el ordinario, y si es que tenía, ¿no?, un informe favorable de reinserción social, se le concedía la semilibertad o un permiso de salida. En la actualidad, con el nuevo sistema que tienen en España, directamente pueden acceder a una semilibertad o a un permiso de salida, sin necesidad que pasen por el 1er grado, 2º grado. Incluso pueden obtener la liberación condicional. Claro, después de hacer un seguimiento, ¿no?, desde que es clasificado el interno y después favorable por parte del equipo técnico penitenciario. Bien, entonces en el Perú esta semilibertad se considera como un beneficio penitenciario. En sus orígenes la semilibertad se concedía para que el interno salga de prisión y regrese a pernoctar a ella. Salía a trabajar y regresaba. Se crearon en el año 1985 las casas de semilibertad. El profesor Germán Esmolarana, luego de que fue comisionado, él era presidente ejecutivo de prisiones, fue comisionado a diferentes países del mundo para visitar las prisiones y pudo encontrar que, por ejemplo, en Argentina tenía la casa de semilibertad José Ingenieros. Vio que efectivamente los internos salían de prisión para trabajar y todos regresaban. Trajo este modelo, se implantó en el año 1985 y efectivamente
todos los internos regresaban a dormir a las casas de semilibertad. Si ahora la ponemos en práctica, ¿regresarán nuestros internos a las casas de semilibertad? Claro, ¿no? Muchos se fugarán, ¿verdad? Pero claro, también en el caso de que se concedan o que regresen estas casas de semilibertad, va a depender de la naturaleza del delito, de la pena otorgada y, en fin, de una serie de evaluaciones. Entonces, ahora esa semilibertad perdió ese fundamento ortodoxo por el cual se concedía en sus orígenes. No hay mayor diferencia entre la semilibertad o liberación condicional. La diferencia va a estribar solo en la extinción del tiempo. Esto quiere decir que para los casos, en la generalidad de delitos, la semilibertad se va a conceder tras haber extinguido 1/3 de la condena. Y excepcionalmente, dice el Código de Ejecución Penal, a las 2/3 partes. En este tiempo se han dado una serie de normas que restringen el acceso a la semilibertad, como por ejemplo el paquete legislativo del año 2013, las leyes 30.054, 30.068, 30.076, 30.077, que vienen a señalar que ya no para un número determinado de delitos se va a conceder tras haber extinguido la 1/3 parte de la pena, sino a las 2/3 partes, con lo que viene a restringirse aún más esta posibilidad de salir antes de prisión, y con lo cual también genera otras consecuencias negativas para que tengamos más internos y se genere con ello el incremento o el hacinamiento crítico. Ahora, para obtener esta semilibertad se deben reunir determinados criterios aparte de este requisito temporal. Por ejemplo, se debe reunir la copia certificada de la sentencia donde se deje constancia que es consentida o ejecutoriada. Otro de los requisitos que se debe reunir es, por ejemplo, el certificado de conducta del interno. Otro de los requisitos, un certificado de no tener un proceso pendiente con mandato de detención, un certificado de cómputo laboral o estudios efectivos que se haya llevado a cabo por el interno, un informe detallado sobre el grado de readaptación del interno de acuerdo a la evaluación del Consejo Técnico Penitenciario y, por último, un certificado notarial, municipal o judicial que acredite un domicilio o lugar de alojamiento. Existen 2 etapas para acceder a la semilibertad. La primera denominada la etapa administrativa y otra etapa, la etapa judicial. En esta primera etapa administrativa, quien se va a encargar de reunir estos requisitos, esto es, el expediente personal del interno, va a ser el Consejo Técnico Penitenciario. Previo informe que realice el órgano técnico de tratamiento, quien se va a encargar de señalar ese proceso favorable o no de reinserción social. Una vez que el Consejo Técnico reúne el expediente personal, envía al juez para que el juez realice una valoración de este expediente. Entonces el juez corre traslado al fiscal y en el plazo de 10 días convoca para que se lleve a cabo la audiencia de beneficios penitenciarios. También con la modificación de la normativa penitenciaria del año 2012, se ha señalado que pueda asistir a la audiencia el futuro empleador, así como el psicólogo, quien emitió ese informe favorable de reinserción social, a quienes se les hace la pregunta del caso y según ello, ¿no?, escuchadas las partes, el contradictorio, los alegatos finales en la audiencia, el juez cree conveniente, concede el beneficio penitenciario en la audiencia o en su defecto tiene el plazo de 2 días para emitir un pronunciamiento.
Por último, tenemos el beneficio de la liberación condicional. La liberación condicional, según la doctrina, se encuentra en la última etapa de la prueba y se concede también, al igual que la semilibertad, al interno sentenciado. Y se debe cumplir determinados requisitos. El primero de ellos, que se concede para la generalidad de delitos tras haber extinguido la mitad de la condena o excepcionalmente, dice la norma, las 3/4 partes de la misma. Y los requisitos, además de este temporal, son los mismos que para la semilibertad, ¿no? Reunir un certificado de la sentencia, donde conste una acta que es consentida o ejecutoriada, también, ¿no?, un certificado de buena conducta, un certificado de no tener pendiente un proceso con mandato de detención, un informe favorable de reinserción social y también un certificado notarial, judicial, donde se acredite el lugar donde va a vivir el interno. Luego tenemos el último de los beneficios y es la visita íntima. Este es considerado en nuestro ordenamiento jurídico como un beneficio penitenciario, pero no debería ser considerado como tal, ¿verdad? Porque es un derecho connatural al ser humano. No debería estar sometido al cumplimiento de determinados requisitos para que se conceda la visita íntima. Por ejemplo, en España, la visita íntima es considerado un derecho y se otorga para todos los internos sin excepción. En un determinado tiempo, en el Perú, se limitó la visita íntima para los delitos, para aquellas personas que habían incurrido en el delito de terrorismo. Luego el Tribunal Constitucional señaló no, que esto no se debiera dar de esta forma, no debería haber una restricción en ese sentido, sino que se debería dar esa posibilidad a todos los internos sin excepción, sin estar condicionados al cumplimiento de determinados requisitos. La finalidad de esta visita íntima viene a ser el mantenimiento de las relaciones conyugales, maritales, ¿no? En el año 2014, antes del año 2014, se exigía que para acceder a la visita íntima el interno esté casado o acredite una relación de convivencia. Sin embargo, a partir de este momento, del año 2014, esta posibilidad de acceder a la visita íntima queda abierta, ¿no? Entonces, no todos los internos casados pueden acceder a este beneficio, con lo cual también se dio la posibilidad que los homosexuales puedan acceder a la visita íntima. Pero claro, también tiene que acreditarse una relación de permanencia, ¿verdad? Cierta formalidad. Ahora, ¿cuánto es el tiempo mínimo que se va a considerar por parte de los funcionarios penitenciarios para conceder la visita íntima? Que consideren una relación de permanencia continua y estable con su pareja. 6 meses, 1 año, 2 años. Claro, porque también fíjense que la persona estando en libertad no puede esperarla tanto a la persona que está interno, ¿no? Porque hablamos de parejas que recién se conocen, no estamos hablando en el caso de parejas que ya tienen una relación formal de convivientes o casados, que en este caso generalmente sí esperan a sus parejas, pero hablamos de personas que recién se conocen. Entonces, ¿cuándo podemos hablar de una relación de estabilidad para que se concedan estas visitas íntimas? Al menos desde mi punto de vista, debe establecerse o señalarse que el mínimo tiempo debe ser al menos de 6 meses, porque si fuera más tiempo también dejaríamos a las personas, ¿no?, quizá con más angustia, más tensiones dentro de prisiones, entonces no se cumplirían este fin por el cual en un principio se concede la visita íntima. Luego, los beneficios penitenciarios en España, tal como les había señalado en un principio, son 2. El indulto particular penitenciario y el adelantamiento de la libertad condicional. No da más posibilidades el reglamento penitenciario español.
Sin embargo, también se considera, además de lo señalado por la normativa, que la redención de penas por el trabajo y la educación también es un beneficio penitenciario. ¿Y por qué? Lo que pasa es que antes de su supresión, la redención no se encontraba como estricto beneficio penitenciario regulado en el reglamento, sino en el Código Penal español. Esta figura fue suprimida con este nuevo código el año 95 bajo la justificación de que era una figura emanada de un gobierno dictatorial, por un lado. Y por otro lado, es que no había cumplido el fin por el cual se concedían efectivamente la redención de penas por el trabajo. Lo que pasa es que hubo una generosidad al momento de conceder la redención de penas por el trabajo allí. Se concedía este beneficio porque un interno miraba televisión, se consideraba redención de penas por el trabajo, porque un interno limpiaba su celda, se consideraba redención de penas por el trabajo. Entonces hubo una generosidad mal apreciada en ese sentido. Entonces, por cualquier cosa prácticamente concedían la redención de penas por el trabajo. De allí que justificaron la no concesión más de estos beneficios y se suprimieron del Código Penal español. Entonces, pero todavía sigue vigente para aquellos delitos que se cometieron bajo el Código Penal del año 1973, según las cláusulas finales que establece el Código Penal español del año 1995. Claro que son pocos aquellos delitos que fueron juzgados bajo ese Código Penal del año 1973, pero todavía siguen vigentes para esta clase de delitos. Bien. Entonces pasamos a los beneficios que actualmente se consideran desde el reglamento penitenciario. El primero de ellos, el indulto particular penitenciario, constituye en puridad, tras la desaparición de la redención de penas por el trabajo del Código Penal español, una forma de acortamiento de la pena privativa de la libertad. Y se dice que este beneficio tiene una doble naturaleza. Por un lado, que es un beneficio penitenciario, un derecho que se concede, y por otro lado todavía mantiene esa naturaleza del indulto general que se concede por el rey. Claro, se llama indulto particular penitenciario porque pasa por un filtro, esto es, una valoración que realiza el juez de vigilancia penitenciaria. Claro, el juez de vigilancia penitenciaria emite un informe, favorable o no, en el caso de concesión de un indulto particular penitenciario, pero ahí no acaba. Esa es una primera etapa. Luego, el juez de vigilancia penitenciaria pasará este informe al Ministerio de Justicia y luego el Ministerio de Justicia se encargará de emitir finalmente al rey y será el rey quien decida o no conceder este indulto particular penitenciario. Para acceder a este beneficio se deben reunir tres circunstancias. La primera de ellas es que el interno tenga una buena conducta. La segunda, que realice una actividad laboral. Y la tercera, que forme parte de un tratamiento reinsertador. Pero ese tratamiento, estas tres circunstancias, buena conducta, que realice una actividad laboral normal y que esté inserto en un programa de reinserción social, tienen que darse de forma continuada, por el lapso mínimo de 2 años, y que se realice, dice la norma, en forma extraordinaria. Entonces, ya se encargará el juez de señalar cuál es esa forma extraordinaria según la valoración que realice del expediente personal del interno a efectos de conceder el indulto particular penitenciario. Luego tenemos otro de los beneficios españoles, que es el adelantamiento de la libertad condicional. Hay 2 tipos de adelantamiento de la libertad condicional. El primero de ellos, el adelantamiento de la libertad condicional ordinario, y el segundo, el adelantamiento de la libertad condicional extraordinario, tal como lo podemos ver aquí. Estas formas de adelantamiento constituyen un instrumento normativo que disminuye el tiempo efectivo de internamiento, a diferencia del indulto particular penitenciario que acorta la pena privativa de libertad.
Entonces también podemos ver que encajan ambos beneficios dentro del concepto que hemos señalado de beneficios penitenciarios, ¿no? Por un lado, que acorta la pena privativa de libertad y por otro, que disminuye el tiempo efectivo de internamiento. Y lo mismo sucede en el Perú. La redención de penas por el trabajo acorta la pena privativa de libertad, mientras que la semilibertad y la liberación condicional disminuye ese tiempo efectivo de internamiento. Bien, en cuanto al adelantamiento de la libertad condicional ordinario, esta modalidad permite adelantar la libertad condicional que se encuentra establecida en el Código Penal español, tras haber extinguido las 3/4 partes. La libertad condicional normal, la que se prevé en el Código Penal español, determina un requisito temporal para su acceso, además de otros, para que se le conceda al interno, las 3/4 partes. Adelantamiento, esta primera forma de adelantar la libertad condicional, se exige un requisito temporal que va a ser de las 2/3 partes. Además de este requisito temporal, se exige que el interno se encuentre clasificado en el 3er grado. Recuerdan que les mencionaba, 3er grado en el sistema de individualización científica significa estar en un régimen abierto, ya sea de semilibertad o con permiso de salida. Luego se exige la existencia de una condena privativa de libertad, se exige también una buena conducta por parte del interno, se exige también un pronóstico individualizado y favorable de reinserción social por parte de este órgano técnico de tratamiento español, también que se tenga satisfecha la responsabilidad civil derivada del delito y, por último, que se haya desarrollado de manera continua actividades laborales, culturales y ocupacionales. El procedimiento para acceder a este adelantamiento de la libertad condicional es activado por la Junta de Tratamiento y culminado por el juez de vigilancia penitenciaria. Ahora vamos a ver el adelantamiento de la libertad condicional, también denominado por la doctrina extraordinario, privilegiado o cualificado. En cuanto a los requisitos, van a ser los mismos que el adelantamiento ordinario de la libertad condicional, varía en la extinción del tiempo. Si el adelantamiento ordinario lo concedíamos a las 2/3 partes, con el adelantamiento extraordinario se exige que se extinga la mitad de la condena. Una vez que el interno haya extinguido la mitad de la condena y además de haber reunido otras exigencias por parte de lo que señala el Código Penal español, es que también haya tenido una buena conducta, que tenga una condena privativa de libertad, que esté clasificado también en el 3er grado, esto es en un régimen abierto, que se haya desarrollado de manera continuada actividades laborales, culturales o ocupacionales. Y eso sí, la otra diferencia con el adelantamiento de la libertad condicional ordinario es que el interno haya participado de manera efectiva y favorable en programas de reparación a las víctimas y programas de tratamiento o desintoxicación. Ojo, este último requisito fue altamente cuestionado. ¿Por qué? Porque se decía cómo se va a exigir como algo extraordinario el cumplimiento de la reparación de las víctimas por parte del interno, si este es el mismo requisito que también se exige para concederse la libertad condicional, incluso, como lo hemos visto, para concederse el adelantamiento en su forma ordinaria. Entonces, ¿qué tiene de extraordinario este requisito? Entonces se llegó a la conclusión, ¿no?, que tiene de extraordinario, además de esa reparación civil, esa reparación pecuniaria a las víctimas, que los internos ofrezcan una disculpa pública a las víctimas, que les remitan unas cartas señalando las disculpas del caso. Entonces, ese plus, eso extra, recaía en ello. Y que también estas personas que solicitan o peticionan
solicitar este beneficio es que estén insertas en programas de desintoxicación. Bien, esto es en cuanto al adelantamiento extraordinario, privilegiado o cualificado. En total, a los beneficios penitenciarios que se conceden en España. Luego, uno de los problemas a los que hemos asistido en cuanto a los beneficios penitenciarios es la norma penitenciaria vigente, ¿verdad? En el caso de sucesión de leyes penales en el tiempo. ¿Cuál será? Se ha discutido, ¿no? Se reabrió el debate, por ejemplo, en el Perú, en los casos de Agustín Mantilla, en el año 2003, y también en el caso de Henry Parot en España, la doctrina Parot, ¿no? Se discutió en el Perú, ¿no? ¿Cuál es el momento determinante o la norma penitenciaria vigente a efectos de otorgar un beneficio penitenciario? Esto es, si debe regir la norma penitenciaria cuando se solicite el beneficio o si debe regir la norma penitenciaria bajo el cual se cometió el delito. Hubo un debate a partir del caso que les acabo de señalar de Agustín Mantilla, ¿no? Y que la ley 27770 señalaba que debería ser a partir del cual se solicita el beneficio penitenciario. El Tribunal Constitucional peruano señaló y por muchos años y en sendas resoluciones que el régimen legal vigente es aquel bajo el cual se solicita el beneficio. Mucho antes a lo señalado por el Tribunal Constitucional, la doctrina había señalado que el régimen legal vigente debería ser aquel bajo el cual se comete el delito. ¿Y por qué? Porque a partir de ahí le estamos dando seguridad jurídica a los internos. Porque no solamente significa que el interno conozca bajo el principio de legalidad las penas a las cuales se les debería aplicar en el caso de cometer un delito, sino también ante los posibles beneficios penitenciarios que podría acceder. ¿Qué pasaría, no? Se dice que en el hipotético caso de que surjan posteriormente al delito cometido normas que restringen sus beneficios penitenciarios, pero si aplicamos ese momento bajo el cual se cometió el delito, la norma vigente penitenciaria, en ese hipotético caso, que ya luego salgan normas que restrinjan los beneficios penitenciarios, ya se ha hecho el interno acreedor de sus derechos para poder acceder a estos beneficios penitenciarios si tenemos en cuenta el régimen legal bajo el cual se cometió el delito. A partir del último acuerdo plenario establecido por los jueces supremos, el acuerdo 2-2015, ya se señalan esa doble naturaleza material y procesal de las normas penitenciarias. Esto quiere decir que dependiendo del caso en específico, si resulta conveniente, ¿no?, aplicar las normas penitenciarias para el interno en el caso de acceder a beneficios penitenciarios. Si se le aplica una norma material que le favorezca principio de retroactividad favorable para el interno, ¿no? Y si, también se le puede tomar como una norma, ya sea procesal o material, para que se le conceda un beneficio penitenciario. Y esto a partir de las leyes específicas 30.101 y 30.332. La 30.101 señalaba o señala que para en el caso específico del paquete legislativo 30.054, 30.068, 30.076, 30.077, se aplican estas normas a partir de este momento hacia adelante. Esto es, a partir de que se cometa el delito. Entonces, hablamos de un principio de retroactividad penal a favor del interno y de irretroactividad en el caso de que sean desfavorables. Pero, ¿qué pasó antes de este reconocimiento del Acuerdo Plenario 2-2015? El Tribunal Constitucional se basaba específicamente, en particular, en el artículo 139.11, ¿no?, para señalar que en el caso de sucesión de leyes penales en el tiempo, se aplicará la norma, ¿no?,
bajo la cual se solicitan los beneficios penitenciarios, porque el derecho penitenciario y, por lo tanto, las normas de ejecución penal tienen una naturaleza una naturaleza procesal. Aplicaban el principio del tempus regis actum, de aplicación inmediata. Y como la solicitud, como constituye, según ellos, la solicitud de un beneficio penitenciario, una norma de naturaleza procesal, entonces debería regir la norma bajo la cual se solicitaba el beneficio penitenciario. Pero desde la doctrina se decía que no, las normas de ejecución penal no debe darle o se deben entender como estrictas normas procesales, sino como normas materiales. Y esto también haciendo una interpretación extensiva de la aplicación del principio de legalidad. ¿Por qué? Porque haciendo una interpretación de todo el fin desde la Constitución, desde el Código Penal, desde el Código de Ejecución Penal, ¿a dónde nos lleva? Dice la Constitución 139.22, ¿cuál es el fin del régimen penitenciario? Dice el Código de Ejecución Penal en su artículo 2 del título preliminar, ¿cuál es el fin del régimen penitenciario? El artículo 9 del título preliminar del Código Penal, ¿qué señala? ¿Cuál es el fin de las penas? Entre ellas, protectora, preventiva y resocializadora. Entonces, haciendo un análisis integral del fin de las penas en nuestro sistema penal, partiendo desde la Constitución, señalamos o vemos que tenemos un fin único, que viene a ser el de la prevención. En ese sentido, y que las normas penitenciarias pertenecen a un todo, como un sistema penal integral, y por lo tanto no debe soslayarse, no debe señalarse, decíamos nosotros antes de este acuerdo plenario, y bueno, y también lo seguimos diciendo, pero sobre todo lo decíamos para sustentar esa postura en que las normas de ejecución penal no deben entenderse como estrictas normas procesales, sino materiales, desde una visión omnicomprensiva, entendida como un derecho penal integral, a efectos de que se concedan los beneficios penitenciarios y teniendo en cuenta ese régimen legal aplicable al momento de la comisión del delito. Ya con este acuerdo plenario ya se han despejado bastantes dudas y en ese sentido hay una victoria. Bien, eso es todo. Muchas gracias y si tuviesen algunas preguntas, les agradezco. Bien. Por favor, se identifican si quieren hacer alguna pregunta y la plantean. Sí, por favor. ¿Nombre cuál es, doctor? Ya, por favor, David González. Gracias. Buenas tardes, señor. Buenas tardes, doctor Neira. Presentes, buenas tardes. Quería hablar sobre el sistema penitenciario peruano y una pequeña comparación con el sistema penitenciario español. En este caso, no solamente hay el privilegio de tener la convalidación de pena por trabajo, sino también hay el régimen alimentario. ¿En qué sentido funciona el sistema alimentario en España y cuál es la comparación con el sistema penitenciario que hay en el Perú en cuanto a alimentación? Porque a veces los presos se rebelan y piden mejora de rancho de alimentos. Es un sistema totalmente diferente. En ese sentido, la alimentación está muy bien regulada, las dietas se cumplen, se establece para los internos alrededor de 50 euros por interno por día. Entonces, en esos 50 euros que va destinado a interno por día, es una de las donde va destinada este dinero es justamente a la alimentación de los internos, ¿no? A diferencia del Perú, ahí no hacen motines porque tienen una mala alimentación, todo lo contrario, ¿no? Los internos en España tienen una buena alimentación.
incluso se han construido penales donde pueden ellos asistir a piscinas, donde pueden asistir a gimnasios, ¿no? Entonces, muchos de los internos, y se cuestiona mucho el sistema penitenciario en España, dicen, ¿no? Si tengo mejores oportunidades dentro de prisión, mejor delinco y me voy a vivir a una prisión, porque ahí tengo buena comida, tengo una dieta establecida para mí, tengo gimnasio, tengo piscina, mientras que fuera de prisiones estoy viviendo en malas condiciones. Muchos de los internos, algunas de las personas en una sociedad libre están siendo desahuciadas. ¿Qué significa el desahucio? Que las personas, por la crisis que está pasando en España, les han quitado, les han arrebatado sus viviendas. Además de ello, de arrebatarle las viviendas, se quedan con una deuda del departamento o del piso, ¿no? Entonces, ellos también, ¿no?, señalan, entonces, mejor si yo tengo una casa, tengo un techo, tengo una buena dieta, tengo una buena alimentación, ¿no?, justamente lo que usted preguntaba, tengo amistades, mejor me voy ahí a prisión. Incluso cuando llega el momento en que cumplen la pena privativa de libertad, muchos de los internos no quieren salir de las prisiones, quieren quedarse dentro de ellas, porque tienen un mejor, entre comillas, claro, sabemos que también el encierro genera desocialización, lo sabemos, ¿no? Pero si hacen una comparación entre estando dentro de prisión y fuera de ellas, muchos prefieren estar dentro, ¿no? Y la diferencia es abismal. En el Perú, como usted señala, no tienen muchas prisiones, un buen rancho, ¿no? A partir de ahí es que se generan motines, desórdenes dentro de la misma, ¿no?